bien. ¿Han leído algo de estas últimas clases? La verdad que son muy buenas. Y vamos a hacer un repasito general de toda la lección 4. Yo he preparado he ido marcando partes, no me van a poder seguir como siempre hacemos, para tratar de avanzar en toda la lección 4. Y la próxima clase la va a dar Pedro, la lección 5, que es hermosa, porque es toda la doxología de la carta, que es una de las doxologías o finales más hermosas de la palabra, ¿no? Le voy a pedir que lean, o alguno lea la página 85, ahí tenemos todo el texto y hacemos la introducción a lo que vamos a ver hoy. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebotándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Muy bien, hasta allí, porque leemos todo para tener el contexto general de cómo Judas va organizando estos últimos versículos. Habíamos visto la clase pasada, dejen ahí un minutito que leemos el primer párrafo. Pedro Gilaberte nos explicaba, no Pedro de la palabra, que empieza la carta hablando de una común salvación, luego habla de falsos maestros y en el final Judas habla de la fe dada a los santos. Y esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Con estos versículos, entonces, hacemos este repasito luego del texto de la página 85. Entra la carta en el último párrafo dedicado a exhortar a los creyentes en algunos aspectos de gran importancia. Aquí Judas está haciendo la transición, venía hablando y describiendo a los herejes, y pasa al diálogo con los creyentes. Recuerdan que viene hablando de todo eso, hace un corte y dice, pero vosotros, amados. Hace una transición. Se podría decir entonces que la mayor parte de la carta de Judas es una explicación de su declaración acerca de la condenación de los impíos, pero en su parte final, Judas desea escribir algo acerca de la salvación de los creyentes. ¿Entienden entonces? Lo que vamos a ver ahora es esa transición de lo que viene diciendo de los falsos, de las herejías y estos burladores, como les dice, a lo que nos estaría diciendo a nosotros, que somos los amados de Dios. Siempre lo aplicamos a nuestra vida. Y en la página 86, el párrafo antes de recordar, leemos esto de repaso. En este pasaje, Judas considera cómo contender de modo apropiado por la fe y prosperar espiritualmente en épocas de apostasía. Y para ello presenta a sus lectores originales y a nosotros 3 verdades esenciales que debemos aplicar. Esto está en la página 86, no sé si lo encontraron. 86 sobre, antes de la palabra recordar, ¿lo encontraron? Entonces, porque esto vamos a volver 2 veces a este pedacito, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo 3 verdades esenciales que debemos aplicar.
Primero, ¿qué tenemos que hacer en el día? Lo que tenían que hacer los creyentes en ese tiempo y los que tenemos que hacer nosotros. Debemos tener memoria, primer punto. Si quieren poner, yo puse como un ganchito. Primero, tener memoria. Segundo, perseverar. Y tercero, demostrar misericordia. Que esto nos abre el panorama de que en medio también de tanta cuestión que hablábamos, que no es solo que vienen a la iglesia, sino que están dentro de las redes, ¿no? Frente a tanta contenido de cosas que circulan, que a veces están apartados del verdadero mensaje, de la verdad, nosotros siempre tenemos que apuntar a esto, ¿no? Apuntar a estas verdades esenciales. Tener memoria, perseverar y demostrar misericordia. Entonces vamos a ver rápidamente en esta mañana estos 3 puntos. Por eso vamos a ver primero tener memoria, resumido, después perseverar y por último demostrar misericordia. Decíamos, ¿no?, como el apóstol en el versículo 17, lo leo para recordar, en esto de tener memoria, está en la página 87, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y allí esa clase la dimos con Pedro, y él enfatizó en cuáles eran estas palabras, las palabras de los apóstoles, que los apóstoles traían a la verdad, ya no leemos más, traían a la verdad las palabras de Jesucristo. Y esa era la palabra fiel y verdadera, digamos, ¿no? Entonces, esa era la palabra que Pedro consideraba que tenían que tener memoria los discípulos. Y en la página hablamos de quiénes eran los apóstoles, leímos este análisis que dio Pedro de los apóstoles, y pasamos a la página 92 con los dichos de los apóstoles, ¿no? ¿Qué decían estos? Viene uniendo, ¿no? Ustedes, amados, tengan misericordia de esas palabras. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, punto y coma, y sigue la que vamos a ver ahora, los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, ya en ese primer tiempo los apóstoles estaban advirtiendo que en estos últimos tiempos, que en este postrer tiempo, iba a haber burladores que iban a hacer lo que a ellos les parecía, ¿no? ¿Qué decían los apóstoles en estos últimos tiempos? Que no iban a faltar esos burladores. Yo subrayé dentro de estas letritas o este desglose que hace Pedro del estudio, una explicación rápida de lo que es ser burlador. Los burladores tratan despectivamente las verdades de la fe cristiana y manifiestan ese desprecio hacia quien las reveló, que es Dios mismo. Y estas palabras no tienen empacho, digamos, en burlarse de la palabra, aún siendo que habían sido confirmadas por el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús advierte de estos postreros tiempos que iban a venir estos falsos maestros, falsos cristos. Sin duda, también me llamó la atención esto, como se ha considerado antes, estaban presentes estos falsos maestros en el tiempo de Judas. Pero fíjense que en este texto dice, en el postrer tiempo habrá. ¿Qué quiere decir? Que implica una constante a través del tiempo. Y marqué eso, ¿no? Como que no habrá generación en donde no estén estos falsos maestros, estos desvirtuadores de la verdad. Siempre lo vamos a tener.
¿Y esto a qué nos llama? Que estemos atentos. Que niegan la eficacia del Evangelio y aún a Dios mismo, ¿no? Y critican y se consideran ellos como los dueños de la verdad cuando su camino es un camino de mentira, que decíamos que eran a veces no una mentira total, sino medias verdades que confunden. Veníamos hablando de todo eso, ¿no? Pero enfaticemos esto como iglesia. En el futuro habrá, en la llamadita número 19, ahí si lo buscan el numerito, en la página 92. En el futuro habrá, lo que implica una constante. Nosotros estamos atravesando este momento. Hace muchos años que Judas escribió esta palabra, ya dicha por los apóstoles y dicha por Jesús. Y tenemos que seguir advertidos de que tenemos que estar atentos a la verdad. Muy bien. Vamos al versículo 19. Después ustedes van a ir completando la lectura. Dice el versículo 19, vuelve a hablar de estos herejes. Estos son los que en la página 93, donde dice el propósito de los herejes. Estos son los que causan divisiones, 2 puntos, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y ahora vamos a meditar en esto. La primera pregunta era, ¿qué decían los apóstoles? Bueno, los apóstoles advertían que iba a haber en los postreros tiempos estos burladores. Y también dice que estos burladores causan divisiones. Y advierte que no tienen al Espíritu. Lo advierte bien y ahora vamos a ver por qué. Judas dice que están trazando límites con el propósito de separar a los creyentes y de esa manera dividir y destruir a la iglesia. Fíjense qué peligroso esto, ¿no? Porque van metiendo esas medias verdades, van trayendo división en la iglesia, separación. Y es obvio, digamos, que toda esta falsa enseñanza, ellas lo realizan con un propósito, es crear divisiones y bandos que en la práctica la gente proclama herejías. Y puse aquí, posiblemente, ¿cuáles serían esas divisiones? En el segundo puntito. Podemos rápidamente leer este del original griego, divisiones. Es una de las cosas que ellos hacen, pero también discriminar. ¿Qué quiere decir discriminar? Como que hacen una separación entre unos y otros. Y posiblemente dividían a las personas en 2 clases. Los sabios y entendidos, que tenían un real conocimiento de Dios, que eran ellos, los falsos, pero ellos decían que tenían la verdad, y los ignorantes, ellos decían, ¿no? Despreciaban a los demás. Y esto no es nuevo, y acá habla del ejemplo de los fariseos, que eran arrogantes, y cómo Jesús les supo marcar lo que ellos eran. Entonces, ¿qué nos queda de este versículo? Que tenemos que estar alertados en estos últimos tiempos, porque vendrán personas que traerán divisiones en la iglesia, separaciones. Quizá en una forma sutil, como decir, ellos son los que tienen la palabra perfumada de la verdad. Y estos no, estos son unos ignorantes. Y muchas personas que no tienen un profundo y real conocimiento de la palabra, se sienten como disminuidos, y cosa que el apóstol en ese tiempo está advirtiendo, que eso es lo que ellos van a hacer. Eso se ve también mucho en nuestro tiempo en las iglesias evangélicas, muchas iglesias, es decir, se ve un principio de soberbia espiritual. Y esa soberbia espiritual hace que muchos crean que los que no tienen determinado don, o los que no hablan en lengua, o que no hacen tal cosa, son menos que aquellos otros que hablan en lenguas o tienen otros dones,
Y eso crea divisiones en la iglesia. Y eso lo vemos en el día de hoy. Así es, ¿no? Y hoy nos va a venir bien, vieron como el Espíritu Santo como que va uniendo, porque justamente hablando de estos arrogantes, como dice aquí, el mensaje va a hablar de la humillación, ¿no? Cómo es algo que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos, porque hay mucha arrogancia espiritual, como decía Pedro. Sí. En algunos casos esa arrogancia se ve diciendo de que vos no podés recibir de Dios de la misma forma, ¿no? No podés recibir de Dios lo que Él te dice, porque les habla a ellos, Sí. no al otro. Claro, sí, sí. O ellos son los iluminados y que todos tienen que estar así amén a lo que ellos dicen, cuando cada uno de nosotros somos todos, tenemos un sacerdocio, tenemos, ¿no es cierto?, una tarea de comunión con el Señor individual y revelación desde la palabra a través del Espíritu, ¿no? En la página 94, en el tercer puntito, remarqué esto, ¿no? Todas las divisiones entre creyentes e iglesias en el tiempo presente tienen su origen en aquellos que no se sujetan a la palabra, que se consideran espiritualmente superiores a otros creyentes y que pretenden ejercer una autoridad que no poseen. A lo mejor un hermano de los que estamos acá no es tan carismático en expresar la palabra, pero es muy usado por el Señor en la oración, en la intercesión. Nadie puede decir yo soy superior a otro, porque el Espíritu Santo es el que reparte los dones y Él tiene toda la sabiduría y el discernimiento para establecer en la iglesia aquellos dones. Yo puedo ser fuerte en un área, pero no quiere decir que yo sea más que el otro. Entonces, cuidado con esto, porque sutilmente va trayendo esta discriminación, Somos todos iguales delante de los ojos de Dios, a todos se nos ha dado el mismo espíritu en la misma medida. Tenemos, bueno, una clase aparte para hablar de todo esto. También se da que el que no entiende, porque ha pasado, yo me he movido en muchos ambientes, sí, no solo acá, sino en otros lados, ¿no? Pero cuando no se entiende algo que es de Dios, también se discrimina, se menosprecia. Entonces hay que tener cuidado, porque también creemos que no somos soberbios, pero en el fondo sí actuamos con soberbia cuando no reconocemos lo que es de Dios. Claro, hay mucha ignorancia también en algunas cuestiones. Pero porque a veces hay allí hay que hacer docencia, explicar lo que ese ministerio o eso que quizás no es comprendido por todos. Allí hay que sentarse, enseñar y explicar, ¿no? Que está sustentado bajo la palabra. Y ahí la respuesta tiene que ser aceptación también, porque el Espíritu Santo no obra en base a todo lo establecido en una sola congregación. Hay otros ministerios, como dice Gaby, y ministerios preciosos que tienen otra escritura, otra forma, dentro de la verdad y que tenemos que respetar, ¿no? Pero en esos casos yo opino que tenemos que enseñar, ¿no? Enseñar, sustentado, para poder ser comprendido. Claro, con la palabra. Y otra cosa más también, hay que ver también si está sustentado con su vida personal. Porque muchas veces son grandes entendidos que tienen mucha espiritualidad, pero cuando ves en su vida personal, Exacto. no hay esa misma. Y eso también es una forma de decir, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿No es cierto? Tiene que ser conocido por los frutos. Y hay muchas cosas que el Espíritu Santo produce en avivamientos, sobre todo en movimientos así especiales, que no entendemos. O sea, no nos vamos a chocar contra cosas que muchos no van a entender. Me dicen, ¿acá qué está pasando? ¿Y esto qué? Pero bueno, como dice Marta, si esa persona realmente está viviendo, sirviendo al Señor, apoyado en la palabra, tenemos que valorar, aunque sea raro, pasar a orar, Señor, ayúdame a entender o a discernir si esto
viene de ti, y si viene de ti yo lo quiero, lo anhelo, ¿no? Dentro del orden de lo que es lo que está en la palabra, ¿no? Cuando era pequeña fui llevada a la cancha de Huracán porque venía un predicador que era Tommy Hicks. Y claro, había toda una revolución, pero era completamente distinta. Entonces todas las iglesias bautistas, bueno, ¿quién va a venir? Y hacían bien en discernir a ver qué era. Pero yo recuerdo que mi madre me dice, el Espíritu de Dios me va a revelar a mí si eso no es. Yo no voy a negarlo de entrada. Claro. Voy a probar su Espíritu para saber realmente si esto es del Señor. Y ella me acuerdo que era un junio, en vez de un frío bárbaro, ella fue con fiebre. Y ella oró delante cuando el pastor, y ¿sabes qué? Se curó. Se fue su fiebre, no tuvo problema. Entonces mi madre dijo, bueno, la palabra estaba bien dada, estaba centrado en la palabra, sí, pero con un movimiento diferente. Claro. Entonces no podemos negar a aquellos que son diferentes también a uno, ¿no? Exactamente. Perdón. Sí. Yo he escuchado decir que personas así que se están congregando, que están funcionando así en el ministerio, decir, he descubierto que tal persona es así, así, así. O sea, quería decir que esa persona era pura mentira, que no era real su vida. Y eso no se puede decir uno, porque uno no sabe si es verdad o no. Nunca podemos decir, bueno, lo que dijo ella no está basada en, o sea, que no es creyente ella. Claro. Entonces, para la prueba, yo no era creyente, no sé si ya lo conté. Muchos años antes de que conozca al Señor, yo fui a la iglesia. Como Dios conoce nuestro corazón, dice, yo no sabía. Pero a mi manera, como católica que me enseñó mi papá a rezar todo, tenía temor de Dios, sabía que existía Dios. Entonces yo fui a la iglesia católica donde estaba ese crucifijo llevando su cruz así de rodillas, y la gente iba y le tocaba la mano y le besaba. Y yo me arrodillé ahí adelante, estaba llena la iglesia, y le dije, yo sé que en ese yeso no estás, Señor, estás en los cielos. Y yo tenía un dolor muy profundo aquí en el estómago, no sé qué me pasaba, siempre tenía, pero ese día me dolía tanto, tanto, y yo le dije, no voy a ir al médico, no quiero ir, no me gusta ir, además yo quiero que me sanes. Y le dije eso, yo sé que en ese yeso no estás, estás en los cielos. En ese momento fue como si, no sé qué pasó, pero me había desmayado, no sé. Se cortó mi dolor y no sentí nada. Cuando yo estaba arrodillada y después, cuando reaccioné, aparecí sentada y yo no sentí ni caída, ni me levantaron, ni nada, y desde ese día hasta el día de hoy yo soy sana. Gloria a Dios. No, yo no conocía al Cristo ni la palabra, nunca lo leí, anhelaba leer. Porque Dios trasciende también, ¿no? Eso. Dios usa como quiere, cuando quiere. Cuando hay un corazón anhelante de Él se manifiesta, seamos religiosos o no seamos religiosos. Ella estaba reconociendo a Dios. Sí, sí, sí. Si voy a mirar, vos estás Claro. en el cielo, En ese soltando momento, palabras. Claro. En ese momento Dios me operó. Yo creo que tenía, Pero claro, y apunta a lo que veníamos diciendo de que a veces no tenemos que juzgar a nadie. No somos nadie para decir, ella Sí. dice mentira. Aunque sí por el fruto lo podemos conocer, discernir, pero si no sabemos mucho, mejor no hablemos, como decíamos, porque la palabra a veces y la murmuración es peligrosa. En la página 94 también subrayé, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el puntito 6, lo que es sensuales, ¿no? Porque decía la palabra, estos traen divisiones, los sensuales, y de todo esto que tienen ustedes para leer, después lo lean, yo puse, subrayé, por consiguiente, la calificación sensuales es una clara referencia a quienes, aunque conviviendo con los creyentes, no son de ellos,
de modo que no pertenecen a la familia de Dios. ¿Acaso pueden entrar en la calificación de cristianos nominales? ¿Quiénes son? Son aquellos, y ahí me gustó esto, son aquellos carentes de toda vida espiritual, no regenerados, por consiguiente, viviendo en la corrupción de la carne. A eso se refiere, ¿no? No tienen vida espiritual, no hay regenerar es volver a nacer, ¿no? Lo habíamos visto la otra vez. Eso significa el nuevo nacimiento, un cambio, una transformación. Ellos están a veces, pero no han sido transformados por el poder de Dios, no han sido regenerados. Por eso se dice que son sensuales, que se manejan por los sentidos, pero no tienen un sentido en el espíritu. Y el otro párrafo lo aclara más. Los creyentes son espirituales cuando viven bajo el control y dirección del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios. Esa es una categoría de creyentes. Otra categoría de creyentes es la que dice 1 Corintios 3:1. Pueden ser cristianos carnales o niños en Cristo cuando son débiles o fluctuantes en la fe. ¿Entienden? Está la categoría 1, 1 Corintios 2:15, que están bajo la dirección del Espíritu Santo. Están los que son carnales o niños que fluctúan, pero estos no son sensuales, son regenerados, con su falla, como decía Vita, pero son regenerados. Pero estos que habla acá son los sensuales que no son regenerados. Ellos no pertenecen a la categoría de cristianos. Están, pero no son. Por eso dice claramente Judas, los sensuales que no tienen al Espíritu, ¿no? Fíjense esa frase del versículo 19. Entonces, Judas confirma todo lo dicho hasta aquí sobre los falsos maestros, apóstatas de la fe. No, ellos rechazan a la fe. Tienen un criterio de división, de considerarse ellos superiores, y Judas lo confirma con la más grave y lapidaria afirmación, porque para ellos era tremendo que le digan no tienen al Espíritu. Porque pareciera que ellos afirmaban tener el Espíritu y ser libres moralmente en cuanto a su conducta. O sea, sí, yo soy espiritual, tengo el Espíritu, pero hago lo que quiero, ¿no? Un poco con esta idea del gnosticismo que nos explicó Pedro también, ¿no? La carne es lo débil y no tiene valor, y lo que vale es el Espíritu, pero entonces con la carne hago lo que quiero. Entonces no. Judas afirma, ellos no tienen el Espíritu Santo. Lo más sí. Un ejemplo muy contemporáneo, no sé si se acuerdan de lo que pasó con Jim Jones en Guyana, de lo que puede llevar este tipo de sensuales, ¿no? Que llevó a la muerte de 900 personas, uno que al cual siguieron muchos como un profeta de Dios, ¿no? Exacto. Bueno, yo vi en esta serie de sectas, hay una secta que se abrió de los mormones, en donde era realmente sensualidad pura, porque los líderes determinaban sobre las jovencitas, como ellos pueden tener muchas esposas, y como el amigo del líder ya tenía una esposa e hijo, pero le daba como regalo una jovencita más como segunda esposa. Y fueron, investigados por la justicia. ¿De Dios era? No, era de los
de los que están en Utah, ¿viste? ¿Cómo se los mormones, pero una cosa más llevada al extremo. Y son investigados por corrupción de menores, porque a las niñas de 12 años se les obligaba a casarse con hombres mayores, acomodados todo por la religión, y tenían 2 o 3, o sea, era esposa, porque era como casamiento, era la esposa, pero era un poco forzoso eso, o sea, no se imaginan. Sí, las cosas Y hablando de ambientes espirituales donde la gente lo aceptaba porque tenía una genuina búsqueda de Dios. O sea, cómo a veces las personas no conocen la verdad y son llevadas, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina. Y es espantoso lo que el hombre puede llegar a hacer, asesinato, como es suicidio masivo o este tipo de cosas, ¿no? Hasta que interviene la ley. Y estos falsos maestros, lo más probable es que daban a entender que salvo ellos, los cristianos, no tenían ese don. Yo tengo el Espíritu Santo, vos, todo eso. Judas entonces revierte esa situación y declara que los herejes son los sensuales que no tienen al Espíritu. Y esto los hace extraños a Cristo. Fíjense qué fuerte lo que dice Pedro. Y dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si vos no lo tenés, si ahí le está diciendo, vos no sos, no me vengas acá a hacerte el maestro, vos no tenés el Espíritu, ¿no? Y se lo marca con la misma palabra. Y pasamos al último puntito antes de perseverar. No es posible entonces la salvación sin regeneración. Y no es posible la regeneración sin la obra del Espíritu que la lleva a cabo. Sin duda, hay una frontera muy sutil entre el creyente carnal, el no regenerado, sobre lo que no se puede juzgar, como decía bien ahí Vitan, no podemos juzgar en algunas cosas. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a no dejarnos engañar, pues incluso una profesión religiosa no es evidencia del nuevo nacimiento. Por lo tanto, no es la profesión, sino la obediencia lo que diferencia al salvo de no salvo. Convicción de pecado y obediencia. Las dos cosas importantes. Convicción de pecado, si lo quieren anotar al costadito, La convicción de pecado y después obediencia. Entonces no nos dejemos seducir por ninguna cosa, otra cosa, ¿no? Que es espiritualoide, yo digo, porque a veces se busca, hay comezón de oír, de cosas raras. Vayamos siempre a la palabra y, como dice acá, veamos los frutos si son obedientes realmente a la palabra. Y allí volvemos a la página 85 con el texto bíblico. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Y pasamos al 20, cómo hace la unión Judas a lo que sigue. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios. Y esos son los puntitos que vamos a seguir viendo ahora. Pero vosotros, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Y entonces, allí hablamos de perseverar. Volvemos a la página 95. Recuerden que, antes podemos pasar al 86. Leímos el texto en el 85, en el 86 ya habíamos visto que Judas organiza su idea en 3 verdades. Memoria, que ya lo vimos, tenemos que tener memoria siempre de la palabra. Perseverar, que pusimos el puntito ahí o la llave, los que lo pudieron hacer. Y demostrar misericordia. Ahora vamos entonces a ver perseverar. ¿Lo entienden? ¿Está?
De la página 86 habíamos subrayado memoria, perseverar y demostrar misericordia. Y nos vamos a perseverar, que está en la página 95. Decíamos que de los falsos maestros vuelve a amados, ¿no? En el texto, ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Judas entonces, en la página 95, dice, dedica los últimos versículos de sus cartas a los hermanos, a sus amados. A diferencia del extenso discurso acerca de la maldad de los apóstatas, los comentarios finales, estos comentarios que hace a sus amados con ese corazón pastoral, paternal que tiene, son breves pero precisos. ¿Y cómo hace ahora esta enseñanza de perseverar? Lo hace mediante una serie de 4 mandamientos. Judas les dice que deben cultivar las conocidas virtudes cristianas de, y si las quieren marcar, fe, oración, amor y esperanza. Y las vamos a desglosar rápidamente, porque quiero hacer énfasis también en la oración, que es la tercera, lo que vamos a ver después. Dice en la página 96 que ellos tenían que edificarse sobre la santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Está unido estas dos cosas. En el versículo 20b, edificándoos, fíjense, se habla allí del primer mandamiento o primer virtud, que es edificándose en el amor. Dice, ustedes edificándose sobre vuestra santísima fe, mantenerse firme en la fe y en este amor, porque él viene diciendo amados, ¿no? Como que se une esta solidez de una iglesia que se ama junto con la edificación de esa fe. Edificándoos sería el primer mandamiento. Manteniéndose firmes en la santísima fe, Dios habla hoy, ¿no? Los impíos entran en la comunión cristiana para causar división y destruir, pero Judas como contrapartida manda a los lectores que se edifiquen mutuamente, que se fortalezcan de esta manera, fortalezcan también la unidad de la iglesia. Los creyentes viven literalmente sobre edificando, como denota el verbo que Judas utiliza aquí, edificando, sobre edificándose. En este contexto, recuerdan, ¿no? ¿Qué querían hacer este contraste? Los falsos maestros, crear desunión, discriminar a los que saben más, los que saben menos, pero en este primer mandamiento es la virtud de poder edificarse mutuamente. Y el apóstol va hablando de esta, ¿cómo podríamos decir?, figura de un edificio. En los 2 últimos puntitos vamos a leer de la página 96. La base del edificio a la que se refiere tanto Pedro como Judas tiene que ver con la fe. ¿Recuerdan que Pedro dice añadida, lo vimos la clase en Pedro, ¿no? Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, bueno, y así distintas cosas, ¿no? Hay esta misma idea de que hay que ir creciendo en la fe. De modo que todos tenemos responsabilidad, yo subrayé responsabilidad, de crecer en la fe, desarrollando nuestro carácter cristiano. O sea, no venimos a la iglesia solamente como una costumbre religiosa, venimos a escuchar la palabra, a rendirle adoración a Dios y
tenemos que tener como meta este desarrollo. No podemos ser siempre iguales. Tenemos que cada vez ir creciendo más en el conocimiento, tratando de llegar a la estatura del don de Cristo. No podemos conformarnos por conocer un poquito. Cada vez, por esto este ministerio docente, ¿no? En donde no es que los maestros o los profesores sabemos todo. Nosotros nos preparamos en la palabra para también transmitirles a ustedes el conocimiento y que eso genere en ustedes un desarrollo. Es una forma de que nosotros lo estamos equipando a los santos para la obra del ministerio, para que ustedes puedan ser servidores de Dios, pero con conocimiento, con un desarrollo que va creciendo día a día. Y el uso del participio presente del verbo edificar tiene un sentido imperativo y expresa la idea de una continuidad en el tiempo, es decir, la edificación del creyente durará toda la vida. Hasta el último momento seguiremos aprendiendo y aprendiendo, siempre habrá cosas nuevas que descubrir, porque la dimensión de Dios está mucho más allá de nuestra pequeña sabiduría, ¿no? Pero el Señor se digna en revelarse y en la medida que más queremos ahondar en su persona, más Él nos revela. Entonces, es imperativo, ¿qué quiere decir? Edifíquense, hermanos, edifíquense sobre esa fe. No queden en la fe, ¡ay, contá un testimonio! Y cuentan el testimonio de cuando se convirtieron hace 30 años. Pero ¿qué tenés de decirme de tu experiencia con Dios hoy? ¿Qué desarrollaste? ¿Cómo enriqueciste tu fe? Las experiencias de vida, ¿dónde te llevaron? ¿Estás fortalecido? ¿O seguís ñañoso? Como dice la palabra, ¿no? Niños o bebés que todavía hay que enseñarles los rudimentos de la fe, ¿no? Y en la página 97 dice, la edificación personal en términos prácticos consiste en aplicar a la vida individual las enseñanzas de la palabra. Esto yo siempre lo aplico. Cualquier lectura devocional o enseñanza que hagamos de la palabra, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos la revele a nosotros hoy, ¿no? Cuando dimos el estudio, lo cerramos el jueves para la gloria de Dios, el Espíritu Santo hoy, a esto se refiere, de que toda la experiencia, el conocimiento de lo que está en la palabra también tiene que expresarse en el hoy, en mi cotidianeidad, en lo que yo hago cada día. ¿Lo entienden, no? Cualquier cosita. ¿Y esto cómo lo aplico a mi vida? Porque si no queda en un paso intermedio, que le pasó a Jesús, le pasó a los discípulos, qué linda enseñanza, pero si no me pega a mí eso, no me sirve para nada. Y cualquier cosa que nosotros enseñemos, primero que pase por el filtro de lo que nosotros somos. Porque es la única manera que vamos a transmitir pasión. Yo les decía lo que es la pasión, ¿no? Pasión sana, esa pasión del amor de Dios, de ese ardor de Dios para capturarnos en su amor. Y si no tenemos eso, si no lo experimentamos, si no pasa eso por nosotros, no vamos a transmitir más que palabras. Y nuestra enseñanza va a ser fría. Pero el Señor quiere que seamos así, ¿no? Edificados sobre Él, en esa fe segura, cierta. Y en Hechos tenemos estas palabras de Pablo que le dice a los ancianos de Éfeso. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué tremendo esto, a mí me emociona porque no es nuestra la virtud, es, ¿qué dice acá? Pablo dice, le encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Quién tiene el poder para sobreedificaros? Esas dos cosas, Dios y la palabra de la gracia.
poder para sobreedificaros y daros herencia. O sea, nuestra herencia de bendición no viene por nuestras fuerzas, viene por la gracia de Dios, viene por la obra de Dios. Si nosotros estamos sujetos a Dios, el Señor es el que va a sobreedificarnos en Él. Él le va a hacer la tarea. No depende de nuestra fuerza. Y también lo que dice abajo me gustó, todos los ministerios de la iglesia deberían resultar en la edificación de los creyentes. Era lo que les decía recién, ¿no? Capacitar a los santos para la edificación, todo lo que hagamos, ¿no? Cuando estamos en el ministerio del coro, Marcelo siempre tiene un ratito en que nos habla a los coreutas, se dice, ¿no? Coreutas, no se dice corista porque estamos haciendo no, a los coreutas nos habla y nos llama a ese presentarnos en intimidad con Dios, ¿no? Entonces todo tendría que ser así. Para edificación, y que sea que yo enseñe, que cante, que sirva en lo que sea, tiene que hacerse para edificación de los creyentes. Fíjense el texto también que está muy bien aplicado. El Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿a quién? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y no nos quedamos ahí, ¿ya? Pues decimos, bueno, para la obra del ministerio, para que ustedes sirvan, pero para lo último, ¿qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando ustedes están llevando adelante un ministerio, están ayudando a la iglesia a ir edificando ese cuerpo en Cristo Jesús. Qué tarea hermosa, ¿no? Y ahora pasamos al versículo 20, pero en la segunda parte, orando en el Espíritu Santo. Tenemos un rato que va a ser valioso, ¿no? Orando. Otra entonces de las cosas, de esta segunda virtud, la primera era edificándose, la segunda era orando. El segundo mandamiento es la oración. Y antes hay un repaso acá de la oración de fe, la oración, lo leo los títulos nomás porque vamos a continuar con el texto bíblico, ¿eh? La oración de fe, la oración que debe ser practicada en todo tiempo. El tercero es la oración del creyente. Estamos en la página 98. La oración del creyente debe ser una oración de súplica. Ahora, si tenemos tiempo, volvemos, pero quiero continuar con los 4 mandamientos, ¿no? El primer mandamiento edificándose, ahora vamos a ver orando. Y entonces, la oración según, en la página 99, luego de... Dice, continuando con el texto, a ver cómo está ahí, que yo lo marqué. Hace una separación. Hace una separación de un blanco en la página 99, ¿lo ven? Y dice, continuando abajo. Ahí vamos. Después, si tenemos tiempo, volvemos a lo de la oración. Continuando con el texto, finalmente Judas indica que la oración debe ser en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu no es un modo extraordinario de oración, sino que debiera ser habitual en la vida del creyente. No se trata de expresar la oración con palabras impuestas por el Espíritu y mucho menos haciéndolo, como algunos dicen, ¿no? Que obligación de hablar en otras lenguas. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es más que hablar en lenguas. No descartemos el hablar en lenguas, pero es una oración hecha por el creyente que está en plena comunión con el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu actúa con libertad porque no está contristado ni apagado. Por eso no es cualquier oración en el sentido de que yo tengo que estar en obediencia. No puedo orar en el Espíritu si hay otro tipo de cosas en mi vida que contaminan la relación. Por eso tengo que estar santo, puro,
puro en ti. ¿Te acuerdan de esas canciones? Mis pecados borraste y yo sé que tú me has perdonado. Uno va, como decía Marta, con esa confesión, con ese arrepentimiento delante de la presencia del Señor, no creyéndomela, no siendo arrogante, no como, como decía la enseñanza de Jesús, sé propicio mi pecador, no el orgulloso, el vanidoso, que se las daba de gran religioso. Entonces, las palabras de la oración del creyente, en el tercer punto, debieran ajustarse a aquello que es conforme, según Dios, quiere decir oraciones relacionadas plenamente con la voluntad de Dios. ¿Cómo son las oraciones? No nuestro deseo egoísta, aunque Dios escucha a veces que somos niños y pedimos como los niños. Él tiene misericordia de nosotros, pero una oración en el Espíritu tiene que estar guiada por el Espíritu en pedir el propósito de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Pongo como ejemplo, hay cosas que son duras. Fíjense, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si es algo que el Señor nos está presentando, enfermedad, dolor, sufrimiento, ¿no lo vamos a tomar? Y si viene de Él, yo lo digo porque lo cuento como testimonio, a mí me ha pasado, ¿no? No nos gusta, pero ese trago amargo que vivió Cristo, que lo tuvo que tomar, que era reconocer que Él tenía que morir, Él lo hizo. Entonces no es todo rosa, pero son oraciones que hacemos sujetos a la voluntad de Dios. Y no es caprichito. Pero debemos orar confiadamente, dice el otro 1, 2, 3, el cuarto punto, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Qué sería si Él no estaría intercediendo? El apóstol Pablo enseñó, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu, me gustó esto, ¿no? Está traduciendo al lenguaje de Dios esas palabras formuladas en nuestro lenguaje. Hay debilidad, hay tristeza, hay dolor, no comprendo, Señor, no entiendo, ¿no? Y hay un montón de cosas que solo el Espíritu puede descifrar en nosotros, porque Él ve nuestro corazón, lo íntimo y lo secreto, nuestra emoción más profunda. Y a veces no sabemos pedir como conviene. Entonces le tenemos que decir, Señor, vos ves cómo yo estoy. Y que no entiendo nada, Señor, de esto que está pasando. Pero ayúdame, Señor. Y bueno, con tus palabras, Señor, ayúdame a pedir, porque no sé cómo pedir. O uno dice, y bueno, ¿y qué es mejor? ¿Es esto o esto? Y Señor, me gustaría esto. Y en la vida puede pasar esto, Señor, pero... Y a lo mejor, no sé, es muy mío, pero al final termino diciendo, bueno, Señor, pero esto, si pasa esto, si pasa esto, y no sé qué es mejor. Entonces, Señor, mejor, hacelo vos, que vos lo vas a hacer mucho mejor de lo que yo pienso o considero de aquello de lo que puede llegar a venir, ¿no? Entonces... a mí me pasa de pensar mucho en esto indescifrable de lo que es el futuro, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿No? En cuestiones personales, ministeriales. Bueno, pero qué bueno es que podemos orar confiadamente porque Él está traduciendo desde nuestro corazón, que Él nos conoce íntimamente, toda nuestra necesidad. En la página 100 está el tercer mandamiento, que es, o la tercera virtud, que hay que conservarse en el amor de Dios. Entonces veníamos diciendo el edificarse, el orar y el conservarse en el amor. De las 4 virtudes enumeradas, Judas presenta ahora la tercera, que es el amor,
Y en medio de las incertidumbres y dificultades y tentaciones que rodean a los creyentes, Judas los exhorta a mantenerse dentro de la esfera del amor de Dios. Conservarse en el amor de Dios es un privilegio y una bendición que el creyente debe experimentar. Fíjense, Juan 15:9, qué hermoso. Como el Señor dijo, así como el Padre me ha amado a mí, así también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Hay un privilegio y una responsabilidad, como dice el otro puntito. La responsabilidad del creyente es mantenerse en la esfera donde el amor de Dios puede bendecirnos, lo que demanda plena comunión con Él. Unidos en amor, sabiendo que estando unidos a Él y permaneciendo en Él, tenemos todas las cosas. Si obedecen mis mandamientos, dice más adelante, permanecerán en mi amor. Estamos bien ligados a Él para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque yo no quiero perderme esa permanencia y esa intimidad con Él. Y tengo que valorar a las demás cosas como basura, aunque el término es llevado al extremo, ¿no es cierto? Porque Pablo no era que pensaba que todo era basura. Pero quiero decir, todo otro valor humano de este mundo no puede compararse a la grandeza de ese amor de Dios, y no podemos tirarlo por la borda, despreciarlo. Por eso el dolor, si se puede decir, ¿no?, de una emoción humana de Dios, porque se desprecia su amor, ¿no? Tremendo. Cuando uno tiene esa capacidad grande de amar y de abarcar al otro en amor, y el otro, ¿no?, o te rechaza. Bueno, y dejemos el amor para el cuarto mandamiento, la esperanza, otra de las cosas. Estas son todas cosas para que ustedes se ubiquen: edificar, orar, amar y esperar la misericordia. Son 4 cosas que tenemos que hacer constantemente para cuidarnos de que esos falsos maestros no invadan y traigan separación. O sea, son 4 cosas, anótensela, que es constante esto, es constante. Estar alerta. ¿Cómo estoy alerta? Edificándome, orando, amando y esperando la misericordia, que vamos a decir poquitas cosas porque ya se nos viene el tiempo. Esperando esa misericordia es la cuarta virtud cristiana, que le podemos decir esperanza. Mientras vivimos en esa esfera del amor de Dios, en la página 100 estoy al final, se nos manda a aguardar en su misericordia. Ahí dice 20b, pero es 21b. Esperando esa misericordia, esa esperanza. ¿Y qué resultado es esto? La vida eterna. No significa que la vida eterna se alcanza por amar a Dios o por estar en la relación de su amor con nosotros, porque la salvación es por gracia, es por la fe, pero el nivel primero de la salvación es la justificación, que se alcanza plenamente cuando se cree en Cristo. El segundo, la santificación, es donde transcurre el tiempo de la vida cristiana, que está sujeto a dificultades y conflictos. Y el tercero es el definitivo, que es la glorificación. Y si la salvación inicialmente se debió a la misericordia que Dios tuvo por nosotros, el final del proceso es así del mismo modo. Por su misericordia fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y por su misericordia también vamos a disponer de esta vida eterna. Por eso tenemos que tener esperanza, porque en ese proceso de santificación que vivimos hoy, en donde nosotros tenemos que estar con las antenitas paradas, con estas virtudes bien al alcance de nuestra mano, si hacemos las cosas bien, como dice acá, el Señor va a venir y va a regalarnos la vida eterna.
Pero recuerden que estamos enseñando que la vida eterna no es cuando Él venga, sino ya la empezamos a vivir hoy, en esta santificación, cuando de alguna manera nosotros nos separamos para el Señor y vivimos para Él y reconocemos que el amor suyo es lo más, entonces es allí donde ya podemos disfrutar de las virtudes de esa gloriosa presencia de Dios que es vida eterna, ¿no? En el ya. Bueno, ustedes allí tienen la vida cristiana, les leo un texto nomás, es una paciente espera. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y me gustó esto, ¿no? Que es un privilegio vivir en esa esfera de gozosa esperanza. ¿Cómo está tu vida? Si estás gozoso o gozosa realmente de esa esperanza que tenemos, si estás contagiada del mal humor, de la mala onda que hay en el ambiente, de violencia, de poca paciencia con el otro. Entonces, como dice acá, aguardando esa misericordia, teniendo la esperanza de esa misericordia que Dios nos da para nuestra vida eterna. Es un privilegio disfrutar de esa esfera de gozosa de esperanza. Y en ese gran día futuro, la última de la 101, todos los que hemos confiado en Jesús experimentaremos la misericordia final de Él y disfrutaremos la plenitud de la vida eterna. Y por último, hace el cierre, ¿no? Estas 4 virtudes que tenemos que estar alerta, con las antenas paradas: edificación, oración, amar a Dios y a los demás, y la esperanza, son los elementos que sustentan la vida del cristiano conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hasta allí llegamos, nos faltó cerrar con los otros 2 puntitos. El último, si volvemos a la 85 y 86, háganlo de tarea. Vuelvan de nuevo al 85 y me tomo un minutito más. El 85 era el texto, ¿no? Sí, ya va. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y en la página 86 hemos puesto, debemos tener memoria, perseverar y demostrar misericordia. Lo que nos faltó es mostrar misericordia. Eso es lo que nos faltó, pero léanlo porque nos dice, les digo una última parte, nos dice al final que más allá de estos falsos maestros, nosotros, los creyentes de ese tiempo tienen que estar ocupados de predicar la palabra. O sea, como dice, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebátenlos del fuego, a otros tengan misericordia. Y allí hay algo relacional, aborreciendo la ropa contaminada. Si les interesa el tema lo pueden estar buscando, o no sé si Pedro quiere tocarlo rápido antes del otro, pero aún aquellos que son enemigos, digamos, de las palabras de Dios, que confunden y todo, a ellos tenemos que convencer, traerlos a la palabra y tener misericordia. No podemos ser implacables. Sí cuidadosos y ser astutos, pero aún a ellos también merecen que se les predique del amor de Cristo.